nosotros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Señor, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, permite que en esta mañana, Rey de Gloria, usted pueda hablarnos a través de ella, Señor. Usted conoce la vida, la mente, el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Permite pues, Señor, que sea usted por medio de su Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, Dios mío. Que pueda ser, Señor, yo un instrumento útil para ti, oh Rey de Gloria. Y que tu palabra, Señor, sea allí, oh Dios, glorificada. Que tu palabra sea allí, oh Dios mío, hablando a la vida, a la mente, al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, conforme sea la necesidad, mi Señor. Porque Padre bendito, usted es el que conoce todas las cosas, mi Rey de Gloria. Solamente nosotros somos sus instrumentos, mi Rey de Gloria, y te decimos: henos aquí, Señor. Sea usted pues hablando conforme a su fidelidad y conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. Como todos vemos, hermano, esta porción de la palabra se ha leído y sé que la han leído y han compartido mucho en cuanto a ella. Y me llama la atención esta porción de la Escritura de cómo el Señor Jesucristo, cuando iba con sus discípulos, Él los llamaba y estaba allí con ellos compartiendo y le hace la pregunta de quién decían los hombres que estaban alrededor, quién era Él. Y me llama la atención esta pregunta, hermano. Tiene el Señor tratando conmigo de hace varios tiempos. Y como les decía, he estado compartiendo esta porción de la palabra porque en estos tiempos, algo como decía el hermano Aquilino, he estado meditando también que el enemigo se ha encargado, está haciendo todo lo posible por desviar la mirada de la iglesia, desviar la mirada del pueblo de Dios. Aún dice la palabra del Señor que en estos postreros tiempos se van a levantar engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Todo lo vemos a la luz de la palabra. Lo enseña el Señor en Mateo capítulo 24. Y aún lo más tremendo dice la Escritura que iban a salir de nosotros. Y nosotros debemos estar fundamentados sobre la roca. El deseo del Señor, el anhelo de Dios, desde el principio ha sido que el hombre, que la humanidad le conozca a Él. El deseo del Señor, desde el huerto del Edén, ha sido que el hombre conozca quién es Dios, quién era su Hacedor, el plan y el propósito con el cual Dios nos había hecho o nos ha hecho a cada uno de nosotros. Solamente que todos conocemos la historia que lamentablemente desde el huerto del Edén entró el engaño, entró lamentablemente la mentira, la falsedad. Satanás, que el Señor lo reprenda, sedujo a Eva, la engañó con medias verdades, como siempre lo digo. Y como yo les digo a muchos hermanos que hablan de la palabra: no, hermano, pero es que mire, si el hermano fulano dice la palabra y habla así, así se la sabe. Y yo digo: sí, es verdad, pero ¿sabe quién se la sabe mejor? Satanás, que el Señor lo reprenda. Se la sabe mucho mejor, que aún con la misma palabra quiso tentar al maestro. Entonces vemos a la luz de la Escritura, hermano, el anhelo, el deseo del Señor de poder entrar en esa comunión íntima con el hombre. Solamente que hubo la división, hubo lamentablemente la desobediencia, allí hubo la caída del hombre, entró el pecado, todos conocemos la historia, pero aún así el Señor siguió en el deseo, en el anhelo, por decirlo así, de que el hombre le conociera, de que el hombre pudiera entender quién era Dios. Y lo vemos a la luz de la Escritura del Antiguo Testamento, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vemos allí cómo el Señor ha hecho todo lo posible y lo sigue haciendo hasta el día de hoy para que el hombre, para que la humanidad conozca quién es Dios, quién es su Hacedor, conozca verdaderamente de dónde venimos nosotros y el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero ¿qué ocurre? No es fácil. Ha sido una batalla constante también desde el principio de la creación. Lamentablemente dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 que cuando el hombre empezó a multiplicarse, cuando el hombre empezó a propagarse en la tierra, dice la Escritura que
el hombre empezó a tener los designios del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. Eso llevó al Señor a que hiciera juicio por medio de Noé en cuanto al diluvio. Pero aún así, el Señor, pensando que esto iba a acabar, siguió la maldad del hombre, lamentablemente, porque ya había entrado al hombre, ya el hombre le había dado la oportunidad de que ese mal entrase allí, de la desobediencia hacia Dios, y aún sigue así. Pero ¿qué ocurre hoy en estos últimos tiempos? Que el enemigo se ha empeñado, el enemigo está haciendo todo lo posible por hacer que la iglesia del Señor, lo que hemos creído, lo que hemos sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, aún así olvidemos quién es Dios, olvidemos el fundamento en el cual hemos creído, que como siempre lo digo, está en su bendita palabra. Este bendito libro, que son las reglas de fe y conducta, allí encontramos todo, nada se esconde, todo está aquí en este bendito libro, todo lo que nosotros queramos saber. Y aún el maestro en San Juan 14, cuando está hablando con sus discípulos y hablándole que se iba a ir, que tenía que partir nuevamente al Padre, dijo que no iba a quedar solo, sino que iba a dar un consolador, el Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a nosotros a toda verdad. Pero ocurre algo, todo depende de nosotros también, porque siempre he dicho que el Espíritu Santo y el Señor son unos caballeros, por decirlo así. Ellos no quebrantan a la voluntad del ser humano. Todo depende de lo que usted y yo le permitamos al Señor. Como usted y yo estemos dispuestos a recibir de parte de Dios, allí el Señor va a obrar. Si usted quiere cambiar, si usted tiene el deseo de cambiar su vida, de amoldearse a la palabra de Dios, el Señor lo va haciendo poco a poco, el Señor lo va a ir llevando al conocimiento de la verdad, a la santificación, al conocimiento de la verdad. Pero si yo no quiero, el Señor no va a quebrantar mi voluntad, el Señor no me va a obligar. Él nos da la libre elección a cada uno de nosotros. Y yo he visto, a la luz de la Escritura, siempre he estado compartiendo, todas las últimas semanas atrás, he estado compartiendo unos servicios evangelísticos allá, y el Señor me ha invitado en las preguntas que el Señor Jesucristo hacía. Y esta es una de ellas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Nosotros podríamos decir hoy, pero es que ya nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, Jesús murió en la cruz por mí, Jesús se sacrificó su vida en la cruz del Calvario, yo estaba condenado a la muerte y el Señor se sacrificó por darme vida a mí. Amén, gloria a Dios, es una realidad. Pero ocurre, amados hermanos, que en el proceso que nosotros vamos viviendo del día a día, muchas veces se nos olvida el lugar que ocupa el Señor Jesús en cada uno de nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Amén. A este mensaje yo le puse: ¿quién es Jesús para mí? Le digo esta mañana: ¿quién es Jesús para ti? Verdaderamente, ¿qué lugar ocupa el Señor Jesús en tu vida? ¿En qué lugar ocupa el Señor Jesús en tu corazón? Verdaderamente hoy, en este tiempo, en estos tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo. Y como decía el hermano, una preocupación del hermano, le doy razón al hermano pastor, porque verdaderamente el enemigo está haciendo lo posible por hacer que su pueblo, que su iglesia se mezcle, su iglesia vaya dejando a un lado la doctrina, el fundamento de la palabra. Y muchas veces venimos, pero este es el hermano, amén, gloria a Dios. Pero ¿en qué ha creído ese hermano? ¿Qué fundamento tiene el hermano? Y lamentablemente he visto, me ha tocado ver con mis propios ojos cómo muchos han llegado a, diciendo que son hermanos, entienden la Escritura de una manera diferente, o creen porque oyeron de otro hermano. Pero es que como la hermana fulana de tal, ella el Señor la usa y profetiza y predica, y mira, una sierva de Dios, ella no usa velo. Me ha tocado conversar con hermanas y que han estado tiempo en el Evangelio y hacerles ver, entender nuevamente el fundamento en el cual nosotros hemos creído. No es a lo que nos parece, no es a lo que creemos, no es a lo que nos conviene a nosotros, sino es lo que el Señor nos
nos enseña a través de su bendita palabra. A nosotros nos parece difícil, a nosotros esta palabra nos parece dura. El maestro mismo, cuando estaba hablando con sus discípulos en el capítulo 16 de Juan, les hace la pregunta, cuando él estaba hablando diciendo que era el pan de vida, que traía vida, daba vida eterna, que el que comiere de su carne, bebiere de su sangre. Y dice la Escritura que muchos se fueron, dieron dura esta palabra. Y aún así los mismos discípulos, ellos decían, después que habían visto cómo las obras, las señales que el maestro había hecho a través de ellos, ellos también pensaron, dijeron entre sí, entre ellos mismos, dijeron, oye, esta palabra es dura, es difícil. Y el maestro lo sabía. Y cuando le pregunta, bueno, ¿ustedes quieren irse? ¿Les parece dura la palabra? ¿Se quieren ir? Ellos habían entendido y dijeron, no, Señor, porque aquí iremos. Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. A ellos les parece dura. Muchas veces en el transcurso de nuestro camino nos parece dura la palabra. Nos parece, hermano, cuando vemos a la luz de la Escritura lo que el Señor nos enseña, nos parece que es duro, que es difícil. No, pero es que yo no creo que el Señor sea así. Y yo siempre uso esta expresión con los hermanos y les digo, hermano, hay un problema. Que lamentablemente muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Queremos tener más misericordia de Dios. Queremos tener más compasión que Dios. Queremos hacer cosas más que Dios. Pero hermano, ¿usted por qué dice eso? Me han preguntado, hermano, porque la palabra es clara. La palabra nos dice a nosotros que si nosotros no permanecemos en el fundamento, si nosotros desobedecemos a la Escritura, si nosotros no estamos allí, claro, lo que hemos entendido, ¿qué nos dice la palabra a nosotros? Que nos debe tener como que como gentiles, complicados. Si yo soy desobediente a las autoridades de la iglesia o a lo que la palabra Dios me dice, ¿qué me dice el Señor? Véngalo como gentil, publicado en un revés, que se un Dios de la verdad, lo dice la Escritura. Con esto no estoy diciendo que lo vamos a hacer enemigo, que lo vamos a señalar y que lo vamos a echar a un lado, no. Sino que ya tenemos que tener claro su lugar y mi lugar como hijo de Dios, si verdaderamente quiero obedecer al Señor. Los judíos, los fariseos, conocían la ley, tenían la ley clara desde el principio. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dice que era hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. Dice, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia, a la fe, en cuanto a la ley, irreprensible, ese varón. Y aún así no había entendido, sino que perseguía a la iglesia, perseguía a los hermanos, perseguía a los que seguían al Mesías y los mataba hasta que el Señor tuvo un encuentro con él. El Señor, lo que en estos últimos tiempos, hermanos, quiere hacer con cada uno de nosotros, tener un encuentro con cada uno de nosotros. Que nosotros abramos nuestro corazón, entendamos perfectamente quién es Dios para nosotros. Si usted ve aquí, hermano, esta pregunta se lo está haciendo a quién, a los discípulos, a los que andaban con él, a los que él escogió, no se la preguntaba a la gente. Y aún vemos ejemplos cuando el Señor andaba con los discípulos sanando, haciendo milagros, haciendo obras. Vemos cómo le preguntó a la gente, ajá, ¿quién soy yo? ¿Crees que lo puedo hacer? Le preguntó en una ocasión a aquel hombre que estaba pidiendo, era ciego de nacimiento, 40 años, dice la palabra del Señor. Dice que algunos momentos antes había hablado con él y le dio la sanidad. Cuando le interrogan allí, los judíos empiezan a hacerle la interrogación, interrogan a su papá, a su mamá, y luego empiezan a decir, no, este hombre no es de Dios porque este hombre no puede, está en pecado, es un pecador. Y ese hombre, sin conocer al Señor, le dijo, yo no sé si este hombre es pecador o no, solamente es una sola cosa, que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Mismo todo el testimonio del Señor. Y lo expulsan de la sinagoga, y allí, y luego nuevamente el Señor se consigue con él, le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿y quién es el Señor para que yo crea en él? Una vez más se le presentó para que lo viera claramente. Ya lo había oído, pero ahora ahí este hombre ciego lo estaba viendo claramente. Y le dijo, Señor, creo. Y le adoró, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, en este tiempo, Dios lo que quiere es que usted y yo, los que decimos que somos sus hijos, verdaderamente podamos entender
interna. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué está representando el Señor en nuestra vida hoy en día? Porque es fácil decir que somos hijos de Dios. Es fácil decir, no, si yo creí en el Señor, sí, yo me arrepentí. Pero vivir lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, andar conforme a lo que nos enseña a través de la Escritura, muchas veces es duro, muchas veces es difícil. Una de las cosas que tenemos nosotros como seres humanos, que es difícil para nosotros, es reconocer nuestros errores, es reconocer nuestra falta, es reconocer que fallamos. Ese es algo que en nosotros es algo difícil. Y otra de las cosas es humillarnos, es pedir perdón. Es difícil para nosotros, amados hermanos. Es duro, la carne allí nos dice, no, pero ¿por qué? No, pero yo no. Él fue el que falló. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Sabes que un hermano que haga en contra de ti? ¿Qué dice la Escritura? ¿Ve contrapuesta con él? No, yo no le hice nada. Fue él el que falló. Fue él el que me señaló. Fue él el que habló de mí. ¿Qué hacía el maestro, hermano? ¿Qué hicieron con el maestro? ¿Qué hicieron con los discípulos? ¿Qué ejemplo tenemos allí de la Escritura de lo que pasó con Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Vino a darnos vida, vino a nos dar las buenas nuevas de salvación, vino a darnos la oportunidad de que nos reconciliáramos con el Padre, porque estábamos nosotros, dice la Escritura, muertos en delito y pecado, estamos separados de Dios. Nuestro pecado, nuestras maldades, nuestra injusticia nos tenían separados de Dios. Y Él vino a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Así como entró allí la enemistad, la desobediencia por Adán en el huerto del Edén, Jesús vino aquí a esta tierra para nuevamente reconciliarnos con Dios, para que nuevamente pudiéramos venir al Padre, tener la oportunidad que tenemos hoy en día de entrar al trono de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Eso vino a hacer el Señor Jesús. Pero para eso, hermano, tenemos que pasar por un proceso que no es fácil, que no es difícil. A mí me ha tocado ver con dolor y con tristeza cómo lamentablemente el enemigo ha logrado, como decía mi hermana Pino hace rato, entrar en las congregaciones sutilmente y ir engañando, ir seduciendo a los siervos, siervas, con años, con testimonio en el Señor, pero poco a poco, lamentablemente los fueron engañando, los fueron seduciendo, y lamentablemente esas congregaciones hoy en día están divididas, lamentablemente dando un mal testimonio a los ojos de las personas del mundo, triste y dolorosamente. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente se le abrió el oído a la voz del extraño. Lamentablemente empezamos a creer que lo que yo estaba haciendo era correcto delante de Dios, que lo que yo pensaba, no, lo que pasa es que el hermano Pedro, él es muy duro, como decía mi hermano Aquilino, si nos ven, hermano, si nos van a ver así de esa manera. ¿Sabes cómo me decían a mí? Hace muchos años, ahora algunos me decían que yo era el Fidel de la obra, yo era Fidel Castro, porque era muy duro, era muy estricto, porque corregía, porque quería ayudar a los hermanos a que entendieran la palabra. Y eso es lo que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros. Pero no nos gusta que nos corrijan. Nosotros creemos que tenemos la razón. La palabra me apoya. La palabra dice que yo tengo que amar a los hermanos y que tengo que corregir con amor. Y yo siempre les digo a los hermanos, cuando nuestros padres nos castigaban, nos azotaban, nos daban con látigos, ¿era por qué? Porque nos odiaban, porque nos amaban, porque eran lo mejor para nosotros. Y el amor no solamente consta de besos y abrazos, sino también hay parte en la que toca la corrección, hay parte en la que nos corresponde también exhortar, llamar la atención. Eso es lo que nos enseña la palabra. El maestro quiere una vez más, vuelvo y repito, para la redundancia, que entendamos quién es. Verdaderamente, si Él cambió tu vida, si nosotros vemos a la luz de la palabra, vemos cómo el Señor, a los que llamó, a los que escogió,
a lo que tomó con un propósito, dice la palabra de Dios que los cambió, cambiaron totalmente. Ese ciego que yo les hablaba en el capítulo 6 de Juan, si no me equivoco, hablar de esa historia, dice la escritura que cuando ese ciego recobró la vista y venía delante de las personas, dice la escritura que la gente decía, oye, este se parece al ciego. Otros decían, no, este es. Y él gritaba, sí, es que yo soy. O sea, había un cambio notorio en esa persona. Y eso es lo que Dios quiere, que haya un cambio en nosotros. Total, hermano. Si usted y yo hemos dicho que somos seguidores de Cristo, si usted y yo hemos dicho que somos hijos de Dios, en nosotros debe haber un cambio total. En absolutamente todo, hermano. Entendiendo verdaderamente, aquí los discípulos decían, no, a lo mejor uno de los profetas, la gente dice que era uno de los profetas, la gente dice que era Juan el Bautista, a lo mejor, pero él quería asegurarse de saber quién era él. Y aún, hermanos, si nosotros seguimos leyendo la escritura, vemos a pesar de que el Señor duró 3 años y medio con ellos, anunciando el Evangelio, vieron las señales, vieron las obras, vieron los milagros, vieron todo lo que el Señor había hecho, y aún lo que les había, la autoridad que les habían dado, ellos también habían sanado enfermos también, ellos también reprendían a los demonios, ahora porque venían contentos, alegres, porque el Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero él les dijo esto, no se regocijen en eso, regocijen que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aún así, luego de esos 3 años y medio, seguimos viendo la luz de la palabra, vemos cómo cuando el Señor fue entregado, la noche que lo fueron a buscar allá en el huerto, todos se fueron, dice la palabra de Dios, no querían irse, todos se fueron. Y aún este hombre llamado Pedro, el que él mismo dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, Pedro lo dijo, ese mismo lo siguió de lejos y aún dice la escritura que lo negó. Y dice también la palabra que él se arrepintió, se humilló delante del Señor, le pidió perdón, lloró amargamente, en señal de arrepentimiento. Pero también vemos a la escritura que volvió nuevamente Pedro a la red, a pecar nuevamente, luego que tenía una promesa, tenía una tarea, el cual el Señor le había comentado. Y no solamente Pedro, sino como él era uno de los más sobresalientes que estaban allí con los discípulos, dice la escritura que varios de los discípulos también se fueron tras Pedro, hasta que nuevamente viene el Señor, se les aparece y dice la escritura que por 40 días estuvo allí hablándole nuevamente, hablándole, recordándole lo que les había explicado en cuanto al reino de los cielos. Y de allí en adelante vemos la historia entonces cómo entonces tomaron fuerza, tomaron aliento y empezaron a cumplir con la tarea, la obra del Señor. Y vemos en el libro de los Hechos cómo ellos entonces empezaron a anunciar el Evangelio, ya no tenían miedo de que fueran azotados, ya no tenían temor de que fueran encarcelados, más bien se gozaban, con gozo lo hacían. Dice que se encontraban alegres porque eran participantes de los padecimientos de Cristo. Y de ahí vemos entonces cómo de ahí en adelante se ha extendido el Evangelio y que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, hermanos, ¿hasta cuánto nosotros estamos dispuestos a soportar por el Señor? Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo, como lo he dicho en varias oportunidades, de la apostasía. La última vez que estuve aquí, la hermana compartía de eso. Se me olvidó el nombre de ella, compartía sobre la apostasía, estuvo compartiendo sobre eso. Y nosotros creemos que eso está lejos de nosotros, porque la apostasía es olvidar las enseñanzas, las primeras enseñanzas que nosotros hemos recibido de parte de Dios, echarlas a un lado por recibir algo nuevo. Estuve en una oportunidad en un servicio y un pastor estaba allá compartiendo y le decía a las hermanas, hermana, yo voy a compartir la palabra del Señor. Y quítense el velo, pueden quitarse el velo en pleno servicio. Y yo lo que hacía, miraba y tragaba hueso y observaba alrededor. Y lo que por eso te le digo, varias hermanas fieles de testimonio de años en el Evangelio, antes que yo,
Se quitaron su vuelo porque se lo tenían calor. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Dios mío, tenemos que velar más, orar más, clamarle más a Dios, entender verdaderamente quién es Jesús. Para mí, ¿qué representa? Yo vengo a los cultos, a los servicios, a las actividades, ¿por qué? Para pasar el tiempo, para cumplir con el pastor, para que no me llame la atención, o porque verdaderamente he entendido que Jesús tiene que ser el principal en mi vida, en mi corazón, y es el que me ofrece vida eterna. Porque podemos estar aquí, hermano, podemos orar, cantar, cantidad de cosas, pero si nuestra mente está en otro lugar, o en mi corazón hay otra cosa, lamentablemente el Señor está observando y está viendo todo. El Señor está observando todo. Vemos en la Escritura, en el libro de Ezequiel, cuando el Señor llama a Ezequiel en el capítulo 10, si no me equivoco, llamó a Ezequiel para mostrarle lo que hacían los que ministraban en el templo. Y él dice que tomó a Ezequiel en el espíritu y lo llevaba a las cámaras de los que ministraban, de los sacerdotes, de los que ministraban en el templo. ¿Y qué había allí? Imágenes en las paredes de sus habitaciones, y ellos les adoraban y se postraban ante ellos. Hermano, pero ¿qué tiene que ver eso hoy con nosotros? Esa habitación representa nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón hoy en día? El deseo de andar como está el mundo hoy en día, en el desenfreno, de vivir como vivía antes. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe y no lo conoce. Nosotros podemos ocupar un espacio aquí, en cualquier lugar, y decir que somos de Dios, pero el Señor conoce verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Verdaderamente, ¿quién está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? Si verdaderamente he entendido quién es Jesús, si verdaderamente he comprendido, si verdaderamente el Padre me ha revelado a mí quién es Jesús, si verdaderamente yo estoy dispuesto a sacrificar mi yo, mi ego, por decirlo así, mi prosperidad, mi vida por el Señor. El Señor en este capítulo más adelante le habla a sus discípulos y les dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo decimos muchas veces, pero en realidad estamos tomando la cruz. Verdaderamente la pregunta que Dios nos quiere hacer hoy, en estos tiempos, ¿estamos tomando verdaderamente la cruz? ¿Verdaderamente nos estamos sacrificando por causa del Señor? ¿Verdaderamente yo he entendido que está en peligro, que está jugando mi salvación en mi vida, en la eternidad con el Señor? ¿Verdaderamente lo estoy entendiendo? ¿Verdaderamente he comprendido el lugar al cual Dios me llamó, al lugar al cual Dios me escogió? Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, nos escogió con un plan, con un propósito, no solamente para ocupar un lugar, solamente para decir que yo soy hijo de Dios, sino para también servirle a Él. Recuerde que el maestro dijo: si alguno me sirve, donde yo esté también estará mi servidor. ¿Cómo yo estoy sirviéndole a Dios? ¿Cómo verdaderamente estoy ocupando mi vida delante del Señor? Solamente un rato acá, pero de ahí en adelante mi intimidad, ¿qué tengo yo en mi corazón? Estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a amar verdaderamente por sobre todas las cosas. Verdaderamente lo estoy dispuesto a hacer. El maestro lo hizo contigo y conmigo. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto el Señor Jesucristo nos ha amado hasta el día de hoy y ha tendido su mano de misericordia cada día para con nosotros? Muchas veces no merecemos tanto amor de parte de Dios. Romanos 5:8 dice: mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos imperfectos, fallamos a cada día con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Aún la Escritura nos enseña de este hombre llamado David, un hombre el cual dice la Escritura que como el corazón de Dios. Pero vemos que él falló, prácticamente cometió asesinato, cuando mató a Urías, cometió adulterio.
Hizo varias cosas allí, en la escritura lo vemos, pero ¿qué veo yo de este hombre, de David? Que cuando el Señor le hablaba, cuando el Señor le hacía entender su error, su falta, lo que había hecho, él se humillaba delante de Dios. Él se humillaba tremendamente delante del Señor. Y me llamó mucho la atención cuando leía en Crónicas, cuando el Señor, cuando David censó al pueblo y el general del ejército le dijo que no lo hiciera, que le añadiera, que el Señor le añadiera más. Y él insistió y censó al pueblo. ¿Cuántos varones eran los que tenían dispuestos para la guerra? Y salieron a censarlo. Y dice que se encendió la ira del Señor contra David, contra el pueblo. Y mandó al profeta a hablarle, a decirle que escogiera 3 cosas: huir de los enemigos, que viniera la peste sobre la tierra y o caer en las manos del Señor. Y él dice allí que era mejor caer en las manos del Señor, dijo David. Y vino mortandad sobre el pueblo. Y cuando David vio al ángel de Jehová que estaba matando al pueblo, hizo algo tremendo que yo digo verdaderamente, el hombre tiene un corazón como el Señor. Se paró allí y le dijo: Señor, estas ovejas no han hecho nada, yo fui el que pequé. El mal sea sobre mí y sobre mi casa. Se humilló delante del Señor y el Señor aceptó esa oración. El Señor aceptó verdaderamente cómo él se había humillado delante del Señor. Por eso le decía al principio que todo depende, hermano, de usted y de mí. Cómo esté dispuesto a que el Señor obre en mi vida. Cómo estoy dispuesto a que verdaderamente el Señor haga la obra en mi vida. Si lo voy a aceptar, si va a ser duro o no aceptarlo de parte del Señor. Porque muchas veces no lo entendemos. A veces es duro, es difícil. Y digo: pero Señor, ¿por qué a mí? Nos preguntamos, pero ¿estamos dispuestos a aceptarlo y darle la gloria? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? Y decir: Señor, verdaderamente usted es justo. Y yo, hombre, polvo de esta tierra, mentiroso. Hermanos, hermanas, en estos tiempos, Dios verdaderamente quiere que cada uno de nosotros estemos parados en la brecha, verdaderamente sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Viendo verdaderamente qué fue lo que Él hizo por usted y por mí, que verdaderamente al plan y al propósito al cual usted y yo hemos sido llamados, para poder cumplir esa voluntad del Señor. No solamente estar allí ocupando un espacio por tantos años, no. Hermano, pero es que yo no sé cantar. Hermano, pero es que yo no sé predicar. Hermano, pero es que yo no sé cómo decir las cosas. Si te pones en las manos de Dios, si usted está dispuesto a humillarte delante del Señor, el Señor va a saber cómo te va a usar, en qué momento te va a usar, pero tienes que estar dispuesto. Tienes que verdaderamente entender y creerle a Dios. Esa es otra de las cosas, creerle a Dios. Porque muchas veces llega a nuestro pensamiento, hermano, la lógica humana. Pero ¿será que soy yo? No, pero ¿será que es así? No, pero si no me equivoco. Si vamos a llegar a esos pensamientos, pero vayamos al secreto con el Señor. Vayamos al secreto con Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas. Él está allí dispuesto, cada uno de nosotros, hermano. Solamente cuánto estamos dispuestos nosotros de que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos entender en este tiempo. Hoy el enemigo se ha levantado tremendamente, está seduciendo, está engañando, nos quiere llevar, nos quiere arrastrar, nos quiere desviar de la verdad, nos quiere engañar para hacernos creer que aún a pesar de que estoy hablando la palabra, a pesar de, pero ¿cómo que la iglesia, cómo que el hermano? No, pero verdaderamente, como decía, hermano, ¿cuál es el testimonio? Alguien me preguntaba hace unos días, hermano, pero es que si el hermano fulano, si la hermana X, yo le decía: hermano, pero está hablando en el nombre de Dios, que dice la Escritura. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero también usted quiere saber si una persona verdaderamente
tiene ese corazón dispuesto para el Señor verdaderamente, cuando se para allí y habla y dice o canta, verdaderamente se está dispuesto para el Señor. Siempre le digo esto, yo lo he hecho también, lo he puesto por prueba. Yo digo, vea al hermano o la hermana cuando se para y habla y exhorta y corrige, habla por la luz de la palabra y canta y todo lo demás. Yo digo, vea luego que salga de ahí. Luego que se vaya del púlpito, que suelte el micrófono, que pase la predicación, cuando se sienta, ¿dónde va a estar? Siempre lo he dicho. Quien quiera que sea, ¿dónde va a estar? ¿Se sentó en la reverencia, en la comunión, o cómo la ve usted? Yo siempre le digo allá, está jugando con el teléfono, está afuera, no me importa más nada, yo participé ya, no me importa más nada, ya el que hable, el que diga, me da igual porque yo participé. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Dice la Escritura, hermano, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. La palabra del Señor lo que lo dice. Entonces, otra persona me dijo, mi hermano, pero es que si el Señor, mire, incluso la hermana que trató con un sueño, pero ¿cuál era el sueño? ¿O cuál fue la visión que habló? ¿Qué dijo? Y vamos a ver cuál es su conducta. Y muchas veces, le digo, a veces, hermano, lo hace en la carne, como el hermano me lo ha explicado aquí muchas veces, o por lo que sabe. Aleluya. El discernimiento espiritual. Tenemos que entender, hermano, lo que el Señor verdaderamente quiere con usted. Quiere ser un instrumento de parte de Dios, quiere entender la verdad. Hay que meternos en el secreto con el Señor. Hay que meternos en la verdad con el Señor. Hay que verdaderamente pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría. Verdaderamente conocer al Señor. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Muchos hermanos hoy lamentablemente han cerrado el corazón para el Señor. Hoy lamentablemente, triste y dolorosamente, muchos siervos, muchas siervas han cerrado el corazón para oír la palabra de Dios, para obedecer la verdad, para irse tras los propios razonamientos, para ir tras la lógica humana, para oír enseñanzas que van muchas veces fuera del orden de la Biblia. Y no es así. El Señor todavía nos está dando la oportunidad de venir a Él. Todavía nos está dando la oportunidad de que nos examinemos a nosotros mismos y allí en el secreto con el Señor preguntarle al Señor, decirle, Señor, te estoy fallando, ¿en qué te he fallado? Señor, estoy mal, ¿en qué estaba haciendo mal? Pero hermano y hermana, si usted lo quiere hacer, porque fácilmente podemos seguir así. Fácilmente yo puedo seguir engañando, puedo seguir así, me están viendo, ya porque me ven. Pero el asunto, como siempre le he dicho a los hermanos de la iglesia, es que usted y yo nos vamos a presentar delante de Dios. Y el Señor nos está observando a cada uno de nosotros. Él nos está viendo a cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a decir cuando presentemos delante de Él? Es tremendo, hermano. El capítulo 6 de Lucas 46, el maestro hace una pregunta. Yo siempre he estado analizando y viendo las preguntas que el maestro le hacía a sus discípulos. Y fíjese bien que la mayoría se las hacía a los discípulos, no se las hacía a la gente que lo seguía, más que todo a los discípulos. Y en esta oportunidad le hace esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo indicaré a quien es semejante: oír la palabra y hacerlo. Pero estamos otros también que dicen que oyeron la palabra, la oyeron y no la hicieron. San Juan capítulo 1 comienza allí Juan diciendo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Eran los judíos, conocían la ley, conocían todo, y aún así lo echaron a un lado, aún así no quisieron entender, sino que cuando estaba todavía ahí en el madero, colgado allí junto con los ladrones, todavía yo le decía: bueno, si tú eres Dios de Dios, vas entonces, pues.
y te vamos a creer. No creyeron con todas las señales, con todas las obras que hizo antes de llegar a ese punto, y le iban a creer luego que bajase de allí. No le van a creer, lamentablemente. Hermanos, Dios nos está llamando a que reflexionemos, a que verdaderamente qué lugar tiene el Señor Jesús, qué representa Él en mi vida, en mi corazón, hoy. No solamente de palabras, no solamente decirlo, sino verdaderamente, hermano, demostrarlo. Y quiero cerrar con este versículo del capítulo 1 de Tito, versículo 16. El apóstol Pablo, aconsejando a este joven llamado Tito de una tarea que le había encargado, y dice de la siguiente manera: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ciertos abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, o sea, dicen que lo conocen, pero con los hechos lo niegan. Hoy, tristemente, el Evangelio está siendo blasfemado terriblemente, hermano, por esa causa. Por muchos de los que dicen que son hijos de Dios, muchos de los que dicen que son creyentes, dando un mal testimonio. Y oímos como dicen: para que soy evangélico como es fulano, para que yo decir aquel es evangélico, yo soy pastor. Hermano y hermano, Dios nos está llamando a este tiempo a que reflexionemos, a que verdaderamente le demos lugar al Señor en nuestro corazón, entender verdaderamente quién es Jesús en nuestro corazón. Es el tiempo, porque no sabemos, hermano, no sabemos, podemos estar acá ocupando un lugar, ocupando un espacio, cumplir un protocolo, por decirlo así, pero si nos sorprende la muerte y nosotros no hemos estado a cuenta con el Señor, si nos sorprende la muerte porque no sabemos el día que nos va a tocar y no estamos sincerados con Dios, no verdaderamente no hemos dado el lugar que el Señor Jesús merece en nuestros corazones, estamos corriendo un peligro. Estamos corriendo un peligro. No nos extrañemos, hermanos, lamentablemente poco a poco, muchos de los que dicen ser creyentes se van a ir alejando, no les va a gustar. Cuando se les hable, como decía mi hermano, de la doctrina, de la vestimenta, y van a poner argumentos, cantidades de argumentos, hermano. Hermana, ¿cómo te parece una vieja con esas faldas? Hermano, pero ¿cómo usted va a creer que si no, que todo está moderno, que todo viene cambiando? Hermano, es una mentira del diablo, que el Señor reprenda. Amén. La palabra no cambia. La palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Ella permanece para siempre. Jesús no cambió, permanece para siempre. El plan original del Señor era que el hombre tuviera un encuentro con Él, que le conociese, y así mismo sigue siendo con el Señor Jesús, que le conozcamos a Él, que entendamos verdaderamente quién es Él con nosotros, qué es lo que quiere con nosotros, que verdaderamente ya viene un tiempo, viene un día en el cual saldremos de este cuerpo cuando venga el Señor, o que partamos de esta creación, que muramos, que durmamos, como dice el apóstol Pablo, y nos presentemos delante del Señor. Pero ahí está la pregunta, hermano. Dice la Escritura también que nadie se justificará delante del Señor. Nadie va a decir: ay, Señor, pero lo que pasa es que la hermana, ella no usaba velo y usted lo usaba. El Señor Jesús dijo lo siguiente: que no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Pero dijo algo tremendo también. Completó para los que dicen: no, hermano, mira, usted no está juzgando. El mismo Señor dijo que no juzga, usted no puede estar juzgando, usted no puede estar criticando, no puede estar señalando. Pero dijo: la palabra que yo he dejado, ella le juzgará en el día posterior. Esta palabra es lo que usted y yo decimos que hemos creído, la que nos va a juzgar. Y si nosotros no vivimos esta palabra, verdaderamente no le damos el lugar a Cristo Jesús, a la verdad en nuestros corazones, ¿qué le vamos a decir al Padre?
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias, Dios. Gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque de una u otra manera, Dios, usted tiene el deseo, Señor, el anhelo de que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Aún nosotros, Dios, reconocemos que muchas veces fallamos y cometemos errores, Dios. Muchas veces, Señor amado, olvidamos tus promesas, tus palabras, le echamos a un lado, pero Señor, queremos pedirle en el nombre de su Hijo Jesucristo que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a pararnos sobre la roca, que nos ayude, Dios mío, a estar firmes sobre ella, Padre de la gloria, para que lo que abre nuestra boca, Señor amado, también lo podamos confirmar con nuestros actos, con nuestros hechos, mi Rey de gloria, de que tú nos has cambiado, de que tú nos has llamado, de que tú nos has transformado y de que usted, Padre bendito, verdaderamente nos ofrece vida eterna a cada uno de nosotros, mi Rey de gloria. Ayúdanos pues, Padre bendito, a que esta palabra, Señor amado, sea hecha realidad en nuestras vidas, mi Rey de gloria, a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de lo que diga lo que está a nuestro alrededor, a pesar de lo que diga nuestra familia, Señor, que nosotros podamos estar firmes creyendo que es tu palabra, que es tu verdad, Señor amado, la cual nos conducirá hacia ti, oh Rey de gloria. Señor, gracias, Padre bendito, por concedernos estar delante de ti este día, Padre de la gloria, y ayúdanos cada día, Padre bendito, a poder ser mejores, Señor. Que esta palabra, Rey de gloria, cada día nos enseñe, Señor amado, conforme el deseo y a la disposición de nuestros corazones para seguirte y servirte a ti, mi Dios. En el nombre de Dios Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos.